Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos. Uno de los vantajes de celebrar la misa en inglés, después celebrar la misa en español, uno de los vantajes es porque las traducciones de las escrituras, porque sabemos que tenemos el Antiguo Testamento, sobre todo en hebreo, y también tiene algunas partes en griego, algunas partes en aramaico, pero sobre todo en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Nosotros hemos escuchado el español esta mañana con los nuestros queridos hermanos gringos, nuestros queridos hermanos de Estados Unidos, en inglés, y algunas cosas. La traducción es un poco imperfecta en inglés y algunas cosas imperfectas en español. No es fácil traducir. Pero eso es bueno porque después dices, y tú vas a controlar el texto original, el griego. Las traducciones suscitan dudas de cómo está realmente escrito en la lengua. Y eso puede ser bueno. Una de las cosas que me ha tocado mucho en el Evangelio de hoy, en la traducción en español no está, pero los digo. Ahora, ¿saben lo que pasó con José? José sabía que María, pienso, por no decir cierto, no está escrito, pero mucho probablemente conocía bien a María, que es una mujer de Dios, concebida sin pecado, nunca pecó toda su vida, nunca desobedeció a Dios, porque pecado, como decía el Papa Benedicto XVI, esencialmente es desobediencia a Dios. Entonces ella nunca pecó. ¿Cómo puede ser que está embarazada si yo no he hecho nada? Imagino la confusión. San José es un personaje misterioso, pero imagino cómo podría ser su confusión. Entonces él estaba pensando en intentar dejarla en secreto, porque si se descubriera, la mataban a María con piedras. Entonces San José estaba intentando evitar que eso pasara. Mientras pensaba hacer eso, aquí dice, un ángel del Señor le dijo en sueños. Está una gran diferencia en el texto del Evangelio en griego, que estaba en inglés, más o menos. Mejor que aquí esa parte. Otras partes están mejor en el español. Pero esa parte estaba mejor en el inglés, que decía behold. Y la palabra griega significa vean, miren. Como ahora es momento de hacer atención. Mientras José estaba pensando en hacer lo que sea, dejar en secreto, etc. Y la escritura, Dios nos dice a nosotros, miren, Dios habló a José a través de un ángel en sueños, como el Señor puede decir en nuestras vidas también. Muchas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. Me acuerdo de una cita del Antiguo Testamento donde Dios estaba un poquito o mucho enojado con el pueblo y decía Dios, toman decisiones sin consultarme. Nosotros en nuestra vida, antes de tomar una decisión importante, sobre todo las decisiones importantes, a veces nosotros puede pasar, espero que no ha pasado con nadie de ustedes, se pasó paciencia, pero intentemos cambiar eso ahora. Están personas que se casan sin consultar a Dios. Están personas que se hacen padres sin consultar a Dios. O religiosos sin consultar a Dios. Ustedes se han casado, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo termina vuestro matrimonio? Muy bien, hasta la muerte. Entonces no es mucho. Hasta que morimos. Ustedes mueren. Yo para ser padre sacerdote no es hasta la muerte el sacerdocio.
Mismo que Dios no permita, por favor, pero mismo que un padre va al infierno, siempre sacerdote será. Ustedes no estarán casados en paraíso. ¿Quién tiene ese pensamiento? Algunos escriben en las tumbas, juntos para siempre. Sí, pueden estar juntos para siempre, pero terminó. El matrimonio terminó con la muerte. ¿Ok? Entonces, antes de tomar una decisión tan importante como casarse, o aún más si es el sacerdocio, es necesario saber qué es lo que Dios piensa, si es la voluntad de Dios. Como la primera lectura de hoy hablaba, Dios, alguien me ha hecho notar, es el Señor que está hablando al inicio de esta lectura. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz, diciendo, pide al Señor tu Dios, imperativo, un orden, pide al Señor tu Dios una señal. Y el rey Ahaz dice, no, Señor, yo no quiero tentar al Señor tu Dios. Ay, ¿cómo? Si Dios te está diciendo, pide, te está comandando, pide una señal. Es como si mi mamá, por los niños, mi mamá me dice, come el taco. No, porque no te quiero hacer un desplacer. ¿Cómo se dice? ¿Desplacer? Un desplante. No te quiero hacer un desplante. Ah, ¿cómo? Si te estoy diciendo come y tú no comes, ahí me haces el desplante. Si yo te digo, pide una señal, ¿cómo me haces a decir no? Si me quieres decir no, dime no, pero no me vengas a decir que porque no me quieres tentar. Ahora me estás tentando. Porque te estoy dando un orden y me dices de no. Porque no te quiero tentar. Y es por eso que el profeta después habla, dice Isaías, ¿no? Entonces dijo Isaías, hoy pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres que quieren cansar también a mi Dios. Pero tú pides o no pides, el Señor te dará una señal. Entonces ese es el primer pensamiento. Estar atentos. B, imperativo. Mientras él pensaba estas cosas, vean, miren. Dios, el ángel, apareció a José en sueños. Para nosotros comprender siempre más en nuestra vida los diferentes modos como el Señor nos puede hablar. Y después el ángel dice a José, lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué tiene que ver el nombre Jesús con salvará a su pueblo de sus pecados? Los llamarás Jesús porque la razón que se llamará Jesús es porque salvará a su pueblo. Porque la palabra Yoshua en hebreo significa Dios salva. Y alguien me ha hecho notar, un sacerdote de nuestra comunidad religiosa, que ha aprofundido mucho las escrituras, los textos antiguos, hebreo, griego, aramaico, etc. Él me ha hecho notar que este Yeshua, el nombre de Jesús, que significa Dios salva, pero también se puede traducir Dios vence, es victorioso. Muchas veces en el libro del Apocalipsis leemos, al vencedor yo le daré la corona de la vida. Al vencedor yo lo haré sentar junto a mí en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, etcétera, etcétera. Al vencedor, al que se salva. Nosotros nos salvamos cuando vencemos. ¿Y qué tenemos que vencer? Salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se acuerdan? He dicho al inicio de la homilía que es el pecado esencialmente, es desobediencia a Dios. Nosotros vencemos el pecado, hay que luchar siempre, siempre. De parar, de desobedecer a Dios, que es lo que nos mata el alma y riesga de matarnos para siempre también el cuerpo. Porque la muerte, también física, entró en el mundo por el pecado. Está escrito, por la envidia del diablo. Por eso el diablo nos tenta. El diablo nos quiere llevar a desobedecer a la palabra de Dios, porque el diablo nos quiere sufrir, y es sufrir para siempre.
nos quiere hacer atormentados para siempre, sin fin. Quiere que sufran, es malvado el diablo. No quiere el bien de los demás. Como la oración de San Miguel esta mañana decía en la homilía, que va por el mundo, como dicen ustedes en español, a buscar la ruina de las almas. Lo que el diablo quiere que nuestra ruina. Y cuando viene a nuestra ruina, el que escucha mi palabra y no la pone en práctica es como el tonto que construye su casa sobre la arena. Arena, no harina. Harina en los tacos. Construye su casa, al inicio en México siempre aún ahora a veces me confundo, sobre la arena. Cuando ven las tempestades, y la mayor es la muerte, grande será la ruina de esta casa. Entonces la ruina llega cuando no hacemos lo que nos dice Dios. Porque la obra de Dios no se completa. Y este es el gran don de Dios. Como un poco como el verdadero Santa Claus. ¿Cómo dicen ustedes? Babo Natal, ¿cómo dicen ustedes? Babo Natal, ¿cómo dicen? Ho, ho, ho. Papá Noel. Ok, verdad. Ok. El verdadero Papá Noel es el Papá Dios. El Padre Eterno, que nos da el verdadero regalo. ¿Cuál es el verdadero regalo? Jesús. Eso es, ¿qué significa que nos da Jesús? ¿Quién es Jesús? Es la palabra que se hace hombre, que se hace carne. El verdadero regalo de Dios es la palabra. Y Jesús es la palabra viviente. Porque todo lo que dice Dios, Jesús lo vive. Se vuelve palabra viva. Como la palabra dice el Antiguo Testamento, de Dios es la luz. Jesús, yo soy la luz del mundo, que es la palabra viva. Lo que yo leo, lo puedo ver, lo veo perfectamente en Jesús. Y esto tiene que pasar con nosotros. Nos tenemos que volver como Jesús, palabra viva de Dios. Cuando las personas se encuentran en nosotros, encuentran Dios. Si yo voy a una persona y la persona me da, una vez he dicho la palabra equivocada en México, se han metido todos a reír. ¿Cómo se dice? Bofetada. Me habían dicho, no, usted diga. Pero pensaba que era la palabra. Entonces he dicho, no, me olvidé. Ok, una bofetada. Si yo le parto la cara, ¿es la palabra viva? ¿Ustedes ven la palabra metida en práctica? ¿Cómo sería la palabra metida en práctica? En práctica. Un abrazo. Una persona me da una bofetada, ¿yo qué hago? Sé vivo la palabra de Dios. Muy bien, ¿cómo es? Ajá, le doy la otra mejilla. Si yo soy palabra viva, esta palabra que yo escucho en la misa o que leo en la Biblia, si uno te da una bofetada, tú dale la otra mejilla, preséntale la otra mejilla. Yo la veo en la carne de mi hermano haciendo eso. No está solo escrita. Entonces el Espíritu Santo nos quiere conducir. Los ángeles de Dios, yo estaba aquí todo lleno de niños vestidos de ángeles. Los ángeles de Dios, su misión es conducirnos a ángeles significa mensajero. Nos traen el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Como el arcángel Gabriel a María le trae Jesús, la palabra viva. Que después, a través del Espíritu Santo, porque cuando vendrá el Espíritu Santo, os acordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo, la acción del Espíritu de Dios, los que son servos de Dios, los que son pastores de Dios, nuestra misión es conducir ustedes a la palabra, pero no solo la palabra escrita, a vivir la palabra.
Hoy hacía esta mañana un ejemplo o también tal vez ayer, que me gustó mucho, pensé que es muy claro, me ha venido, ya no me acuerdo cómo. Cuando comemos, ¿qué pasa? Normalmente, ok, si ustedes comen un taco, ok, el taco, una gringa, entra en el estómago, y ahí es un gran taco, ¿no? Una enchilada gigante, entra en el estómago, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? Sale inmediatamente, como pasaje en directo. ¿Qué pasa? Llega en el estómago lo trabaja, en modo que todo lo que está de bueno entra en la sangre. Y la sangre lleva a nutrir todo el cuerpo, a dar vida al cuerpo, a darle energía, ¿verdad? Jesús dice, yo soy la verdadera comida, la comida, el pan que bajó del cielo. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Como Jesús, la palabra que sale de la boca de Dios, que se hace carne. Aunque uno es el Padre, uno es el Hijo, son personas diferentes. No es que el Hijo es la palabra porque la vive. Hace todo lo que el Padre, no solo desea, quiere ser como el Padre. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, que la escuchamos, ¿ok? Se imaginen en nuestra alma, nuestro espíritu. El alma entra, la palabra entra. Si yo escucho y no la pongo en práctica, no la vivo, es como si la palabra sale directamente, en Portugal se decía, entra por un oído y sale por el otro, sin pasar del cerebro. No sé si ustedes también lo dicen en México, América Latina. La palabra de Dios tiene que llegar a nuestro estómago del alma, que puede ser figura de nuestro cerebro, de nuestro corazón. La tenemos que digerir en modo que entre en nuestra sangre del alma. Está escrito, la sangre es la vida. Esta palabra tiene que entrar en nuestra vida. Tiene que transformarnos. Estaba aquí San Pablo, que me he enojado un poquito en mi corazón. No con San Pablo, con la traducción. Pero, ahora, por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia, pero leyendo español así, después me he ido a controlar, entonces eso es una cosa buena. Ahora, me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe. San Pablo no dice aceptación de la fe. El griego es obediencia. El Señor me ha dado la gracia de ser apóstol, enviado por Dios, para llevar a los pueblos a la obediencia de la fe, a hacer lo que dice Dios. Esa es la misión de los apóstoles, esa es la misión de los ángeles, de los pastores, de los que trabajan para Dios, de ustedes que quieren también trabajar para el Señor. La nuestra misión es conducir a la gente, los demás, a la palabra. Primero a la palabra escrita y después a vivir la palabra. Porque es la palabra que nos salva. Jesús es el Salvador. Porque es la palabra viva. Como San Pablo decía, pese a los Corintios, el Evangelio de Dios que os salvará, se lo cumplen, se lo viven, se lo ponen en práctica, os salvará. Y en Romanos 5, es la vida de Cristo que os salvará, dice San Pablo. Entonces, Jesús mismo dice, esta es mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. La sangre, está escrito, es la vida. La vida de Jesús es la señal de la nueva y eterna alianza. Tanto que dice, os doy un mandamiento nuevo, que os amen unos a los demás como yo. Tenemos que volvernos como Él. Casados o no casados, cada cual en su vocación.
Tenemos que volvernos cristianos. La palabra de Dios nos tiene que transformar. Tenemos que dejar que Jesús, lo que Él nos dice, lo que Él nos comanda, lo que vemos en su vida, como decía Santo Ambrosio, ya la vida de Jesús es un comando, aun cuando no habla. Porque hagan esto en memoria de mí. Sigan mis pasos, decía a los apóstoles. Os he dado un ejemplo, para que como he hecho yo, hagan también ustedes. Hablaba, sobre todo allí en aquel contexto, del lavaje de los pies, pero puede ser tomado general. Os he dado el ejemplo. Como he hecho yo, hagan también ustedes. Hagan en memoria de mí. Tenemos que ser como Jesús. También nosotros derramar nuestra sangre, nuestra vida, para que los demás se vayan a confesar, que sean perdonados de sus pecados. Tenemos que participar de su pasión para participar, como dice San Pablo, de su resurrección. Por eso muchas veces los cristianos se quedan un poco como las plantitas, como se dice, murchas. Porque si no caminas adelante, el Señor te quita un poco saben que a veces está estos momentos que Dios nos enche y nos sentimos tanto su amor y todo, pues otros momentos todos sequitos como el desierto. ¿Por qué? El Señor nos está diciendo, camina, levántate, camina. ¿Dónde camino, Señor? Yo soy el camino en mi vida. Cuanto más me esfuerzo de volver como a Jesús, de más estoy caminando hacia Él, hacia el Padre, hacia la vida. Él es la vida eterna. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, porque tenemos a Él, pero tenemos que lo comer. Nos tiene que nutrir Jesús. La palabra de Dios no solo es sacramento, su palabra nos tiene que transformar. Entonces, valor, hermanos, también nosotros a volvernos siempre más apóstolos, a conducir a los hombres a la obediencia. No tengo miedo de esta palabra. Pienso que los traductores, y la cosa que me irrita un poquito, pero comprendo, pero me da enojo lo mismo. Que una vez, otra cosa más grave aún, he metido la Biblia fuera del cuarto, después me he arrependido después de 5 segundos, porque siempre la Biblia he ido a buscarla, he metido, ¿cómo se dice? La cosa de los libros. Y sí quedó allá, pero me enojo un poquito, porque yo comprendo, no es fácil traducir, porque expresiones en griego, como ellos hablaban, o en italiano, o en español, o en inglés, no las puedo decir literalmente en otra lengua. Algunas expresiones en inglés no las puedo traducir literalmente. Por ejemplo, ustedes dicen, ¿cómo dicen ustedes? Me toman por ¿se puede decir esto? Es grave. Bueno, ustedes tienen en México cuántas expresiones extraordinarias están. Por ejemplo, en Italia, me prende in giro, dicen, ¿no? Me prende in giro. Si yo voy a traducir en español literal, os diría, me estás dando vueltas. ¿Ustedes perciben lo que significa? ¿Se comprende en español? ¿Me estás dando vueltas? ¿Qué significa? No. Significa, no sé si esto se puede decir en español. Me tomas por el pello. No, ¿cómo decir? Me estás bromeando conmigo, me estás haciendo, bromeas conmigo, o sea, como decir desprecio, que me estás tomando por tontito, ¿comprende? Pero dice, me prende en giro, me das vueltas. En español no significa nada, significa, pero no tiene nada que ver con lo que están diciendo. Entonces, no lo puedes traducir, tienes que, la misma expresión, como se comprende en italiano, lo tienes que traducir. Si quieres escuchar lo que dice el italiano, lo tienes que traducir con la misma expresión, pero como se dice en México, en Costa Rica, donde sea, fidelidad a lo que está diciendo el autor.
Pero aquí, por eso me irrita, aceptación de la fe. ¿Por qué traduces aceptación? Existe obediencia en español. ¿Por qué no traduces obediencia? Porque no quieres, no te gusta. Disculpen. Obediencia. Yo he dicho que me he enojado un poquito. No con ustedes, con ellos. Pero comprendo, pero, mamma mía. Puedes traducir obediencia, es una palabra que existe. ¿Te gusta o no te gusta? Es un problema tuyo. Estás traduciendo la palabra de Dios. Callado. Debes meter lo que Dios ha dicho. Si existe la expresión. Si no, la verás con Él. Oh. Mamma mía, padre se enojó. No, estoy haciendo solo ver lo que pasó en mi corazón cuando un poquito estas cosas acontecen con las traducciones. Entonces, tú quieres traducir, existe en español obediencia de la fe, mete obediencia de la fe, no tengas miedo. Tenemos que obedecer, el secreto de todo es la obediencia. Mismo ustedes con la vocación de casados, ya existe introducción a la obediencia. Que muchos, no, este es San Pablo, una cosa cultural. No, esposas, obedecen a vuestros esposos. Ay. Entra todo en crisis. Obviamente, si el esposo lo que dice es conforme a la palabra de Dios. Primero Dios. Como el Papa, yo obedezco al obispo, yo obedezco todo al Papa, al obispo. Pero no me puede pedir de mentir que no lo haga. Porque yo obedezco al Papa porque es Dios que me lo dice. No me puedes pedir de pecar y no lo hace. Pero, por decir, y termino que pienso que ya estamos muy... Pero, después Pablo continúa, mujeres exulten, y dice, y ustedes esposos, amen sus esposas, y den la vida por ellas, como Cristo ha dado por su iglesia. Por supuesto, si vuestros esposos es dispuesto a dar su vida por ustedes, mucho más ustedes quieren hacerlos también contentitos en Dios. Ok. Entonces pedimos esta gracia a Dios de dejar siempre más transformada la palabra de Dios, para que siempre más podamos participar también de su vida, aquí y para siempre, de la vida eterna e inmortal de Dios. Dios creó el hombre para la inmortalidad. Y ayer fue simpático y termino con Noah, en inglés, yo me decía, atención, cuando tú dices inmortalidad, se tiene que escuchar bien, si posible, la T, porque si no, en inglés, veamos cómo es en español, porque si no, es inmoralidad. Inmoralidad. En español no es tan preciso, pero yo me he quedado maravillado. Bello. La T, como la cruz, cambia todo. La cruz, figura de la voluntad de Dios, de la palabra viva de Dios, como Jesús ven clavado en la ley de Dios, como alguien decía. Si nosotros metemos la palabra de Dios, la cruz, en nuestra vida, llegaremos a la inmortalidad con la T. Si la quitamos, somos inmorales, no segundo lo que es justo, segundo la ley de Dios. Entonces, valor, hermanos, siempre más, hacer tesoro de este don de Dios, que es Jesús, la palabra viva, y dejemos que este Jesús siempre más entre en nosotros. El que me ama cumple mi palabra, la pone en práctica, y yo y mi Padre vendremos a vivir en Él. Entonces, y si Dios vive en nosotros, ni mismo la muerte nos puede parar. Nos volveremos inmortales, eternos como Dios. Amén.